Bueno, muy buenas noches. Como les decía, bienvenidos a este cierre de Wall Street. Esto es lo que está pasando, estos son algunos de los protagonistas del día. Si me permiten, vamos a ir con el que puede que sea el protagonista del día, aunque de tapadillo, sin haber aparecido en ninguna parte, sin que nadie diga nada y mirando puramente a lo económico. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que tiene ante sí de nuevo esa tesitura de seguir subiendo los tipos de interés esta semana. Por cierto que está José Antonio Binder allí en Nueva York, bueno, de un sitio a otro de Estados Unidos le tendremos con la propia Reserva Federal para contarles todos los detalles y para hacer en directo allí desde la bolsa estas conexiones y ese minuto a minuto de lo que esté pasando con la Reserva Federal durante el próximo miércoles a la hora del cierre de mercado. Pero les decía, es protagonista porque mañana conoce un dato que en teoría es crucial para determinar si hay o no hay, si está dando o no resultado suficiente su política monetaria, la inflación. El IPC podría bajar del 4,9 al 4,1%, es decir, un 0,8%. Ojo, porque si se van cumpliendo las expectativas, cuidado que todavía acaba en 2023 en ese entorno del 2%. Ahora bien, ¿qué hay por detrás? ¿Qué es lo que está pasando? Hemos hablado aquí muchas veces de cómo se van rajando por algunos lugares las grietas del edificio. Y digo edificio bueno, no sin intención, al final es el real estate comercial, son los edificios vacíos, los hoteles que están dejando de pagar las cadenas hoteleras, las propias cuotas de los edificios y están malvendiendo los edificios, pues no les hablo en una ciudad de un condado perdido, estamos hablando de edificios en San Francisco, en Denver, en Chicago, que ya no están pagando y por lo tanto son impagos al banco. Y a eso súmele este jaleo que tienen con los bonos mal contabilizados a cuenta de lo ocurrido con la subida de tipos por parte de la Reserva Federal y unos pagos que creen que recibirán y que no serán tales. Y eso cuando se actualiza te vas a llevar un guantazo. Hemos hablado aquí de cómo esos bancos están pidiendo ahora dinero a toda velocidad vía ese fondo extraordinario que abrió la Reserva Federal para que pudieran adquirir dinero comprado a la par, digamos, ¿no? Para irles revendiendo el dinero que tenían al par. Y hemos hablado aquí también de cómo lo que estaban era dejando de utilizar las ventanas habituales porque les resultaban excesivamente caras, sin que tengan por qué serlo, cuidado, pero ya era más dinero del que tenían pensado gastarse. Es decir, hay ciertas grietas que están ahí en la economía y que pueden hacer que el edificio se caiga. Es decir, que eso de llegar al objetivo del 2% de inflación puede ser, o incluso la puede llevar a negativo, si conviertes aquello en un Armagedón. Pero vamos a ver qué pasa. Hoy, si me permiten, les traigo otro gráfico que refleja también un poco este tipo de tendencias. Aquí lo tienen. Estos son las ventas de vehículos en Estados Unidos, desde 1985. Como pueden ver, cada vez que hay crisis, la gente había dejado de comprar. Y no solo eso, sino que caían, y mucho. Cuando íbamos saliendo, pues iba muy bien. Los principios de los 90, fuera. Bofetón. Después, de nuevo una subida importante, que en el 96, recordarán ustedes también algunos estallidos como las .com, bueno, que venían pergeñándose, pues vuelven a producirse, vemos subidas, vemos de nuevo ligeras caídas en 2002, vemos el bofetón tremebundo de 2008, cómo luego vuelve a ir todo para arriba y cómo seguimos hasta que llega, primero, esta suerte de crisis de deuda, que no termina de solucionarse, y segundo, fíjense cómo se dispara esto tras la COVID. Teniendo un estancamiento, después recupera rápidamente. Bueno, pues fíjense dónde están esas ventas de vehículos. Lo digo por si lo queremos tomar como otro indicador. Hay quien dentro de la Reserva Federal, de hecho, en Denver, por ejemplo, han dicho en varias ocasiones que para ellos esto es un indicador bastante fiable. Porque esto es lo que la gente directamente hace o deja de hacer. Y en América eso de comprarse un coche es muy del americano medio. Y cuando lo que tiras es de ya no, cuidado, que los indicadores están para algo e insisto, todos hablan de pequeñas grietas. Vamos a ver qué pasa. Mañana inflación, insisto, se espera que caiga del 4,1 al 4,9%. Vamos a verlo. Y vamos a ver si alcanzar el objetivo de inflación no nos cuesta un guantazo importante. Bueno, con todo y con esto, por cierto, enseguida iremos con Javier del Valle para mirar esas expectativas de inflación y cómo se está movilizando todo. Antes, y yendo también al resto de aspectos económicos del día, hoy, previsiones sobre Brasil y México, previsiones sobre América Latina. Marta Vilar, previsiones que están bien, porque hay crecimiento, pero es un recorte también importante el que van sufriendo. Marta, ¿qué sabemos exactamente? ¿Cuál es el crecimiento que se augura para las distintas economías? Y cómo no, Brasil y México, protagonistas. Muy buenas noches.
Pues sí, muy buenas noches. Parece que este año América Latina va a conseguir escapar de la recesión, al contrario de Alemania o, por ejemplo, la eurozona, que ya están en esa recesión técnica. Son estimaciones directamente de la OCDE. Parece que las grandes economías de la región, Brasil y México, van a pasar, según la OCDE, de un crecimiento del entorno al 3% en 2022 a crecer concretamente un 2,6% en el caso de México y un 1,7% en el caso de Brasil, según estas previsiones de la OCDE. Unas predicciones que también coinciden con el consenso de Bloomberg, que hace una media de las predicciones de los principales expertos y de los analistas macroeconómicos. Aún así, estas dos economías van a ser las que sostengan el PIB de la región latinoamericana, ya que se espera que Chile o Argentina, otros dos grandes actores, registren crecimientos negativos, contracción económica. En concreto, Argentina pasará de un crecimiento del 5,2% en 2022 a registrar un PIB negativo del 1,6% este año 2023. Chile, por su parte, cerró el año pasado con un crecimiento del 2,3% y se espera que cierre este ejercicio con un menos 0,1%, es decir, una décima de contracción económica. Y en el caso de México, los economistas apuntan a que el crecimiento del PIB en el año 2023 va a estar respaldado por la mejora del mercado laboral, pero a su vez va a estar frenado por la elevada inflación del país mexicano. El organismo internacional es optimista respecto a México y asegura que tanto México como Brasil deben seguir la senda de política monetaria, política económica restrictiva y que el tipo de interés se mantenga en el caso del país brasileño en el 13,75%. Para México dicen que esperan que el tipo de interés oficial se mantenga sin cambios en el 11,25% para finales de 2023, cuando esperan, dice, que empiece a reducirse gradualmente y confían que esto pueda hacer que la recuperación llegue en 2024. Gracias, Marta. Todo esto con eso de las economías latinoamericanas y cuáles son las previsiones. Crecimiento, ojo, que va a ser más exiguo. Ya saben que además, por ponerles al cabo de lo último, Ursula von der Leyen acaba de anunciar un paquete de 2.000 millones de euros que va a dar dentro del proyecto de economía global que tiene en marcha sobre energías Europa. Acaba de anunciar 2.000 millones de euros para precisamente proyectos energéticos en Brasil. 420 de esos millones para ayudar en la reconstrucción y en todo lo que tiene que ver con las labores de mantenimiento y protección del Amazonas. Algo que ha agradecido Lula, que lo que le ha dicho también es, podríais abrir un poquito las puertas del grano, que no se entiende por qué comercialmente no atendéis a Mercosur. Pero de eso no ha habido más, también les digo. Volviendo al asunto de la Reserva Federal, creo que he dicho yo que bajaba del 4,1 al 4,9, me refiero del 4,9 al 4,1%, se espera que baje la inflación mañana. ¿Cuál es esa expectativa que hay marcada? ¿Qué dicen las grandes casas de análisis y cómo estás viendo tú estos movimientos? Javier del Valle, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Efectivamente, mañana dato de CPI, se espera que siga desinflándose, porque no olvidemos que una inflación es acumulativa y por mucho que el término anualizado sea menor, no significa que los precios estén bajando. Al menos si mensualmente tenemos una lectura negativa, entonces sí podremos hablar de deflación en el mes, pero recuerden, el interanual se va a mantener en positivo, eso sí, mejor que el mes pasado, por lo cual los precios se están deshinchando, ese incremento está deshinchando con respecto a lo que aceleraban en meses anteriores. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué dato nuevo puede ayudar a la toma de decisión de Powell el miércoles? Bueno, pues las expectativas de inflación, ojo, no dejan de ser expectativas, que da la FED de Nueva York. Se han publicado hoy mismo y vemos que la expectativa a un año, como pueden ver en el gráfico, línea roja, cae hasta el 4,07%. ¿Qué quiere decir esto? Que la expectativa que se espera, según los encuestados, de aquí en los próximos 12 meses, estaría en una media del 4,07% para el próximo año. Si miramos, eso sí, las expectativas a 3 años y a 5 años, suben. Las de 3 años incrementan de 2,89 a 2,98% y las de 5 años incrementan de 2,64% a 2,72%. ¿Qué puede estar viendo la encuesta? Pues lo primero, los encuestados pueden estar respondiendo de que posiblemente el primer shock de inflación ya haya cedido, que incluso hay potenciales fuerzas deflacionarias, sobre todo en el entorno manufacturero, donde estamos viendo, de hecho, recuerden el último PMI manufacturero que publicaba el ISM semana pasada. Si mirábamos en la subcategoría de precios, veamos una caída del 8% en un mes en la categoría de precios. Por lo tanto, ya estamos hablando de que las caídas empiezan a ser significativas, sobre todo también si miramos otro indicador como es la inflación del productor, que está desacelerando muy fuertemente, incluso entrando en deflación durante varios meses seguidos, no solo en Estados Unidos, sino también en la eurozona.
¿Qué están los encuestados respondiendo posiblemente? Pues que ese primer shock de inflación se va a notar, sobre todo por las caídas de las materias primas que siguen bajando y el petróleo perdía esos $67. Eso va a hacer que el primer shock de inflación ya haya terminado, pero la pregunta aquí es, ¿va a mantener la Fed el 2% estable en el futuro próximo? Ahí es donde se hace un repricing, se hace un aumento en las expectativas de 3 y 5 años vista, que potencialmente esperando que la Fed a lo mejor termine ya con la subida de tipos y eso pueda llegar a ser un error de cara a 3-5 años vista, aunque sea un acierto en el corto plazo para ayudar por lo menos al sector manufacturero, porque el de servicios se mantiene más fuerte hasta la fecha. También, ¿qué han respondido en la encuesta? Bueno, pues las expectativas sobre el crecimiento de las ganancias caen también del 3% al 2,8%, y una mayor parte de los hogares también dijo que sus finanzas estaban peor ahora que hace un año. Así que poco a poco, por mucho que se esté descontando en los mercados, por lo menos en los mercados de renta variable, ese Goldilocks, ese escenario donde hay un entorno de desinflación y se mantiene el crecimiento económico, vemos que a nivel microeconómico las familias están respondiendo que las cosas van a peor. Por supuesto, tenían un ahorro acumulado viniendo de la pandemia y ese ahorro también ha permitido que la economía se mantenga mucho más fuerte en términos de consumo y en términos también de crecimiento. Ahora bien, entramos en un periodo donde poco a poco ese ahorro se va agotando y donde también, a pesar de que las subidas de tipos, y esto lo quiero recalcar, José, porque es muy importante, a pesar de que las subidas de tipos puedan llegar a una pausa, recuerden que el QT sigue en marcha y recuerden que en marzo la Fed evaporó el trabajo de un año de reducción del balance. Claro. Ahora eso se está girando y posiblemente el QT continúe en los próximos meses, y el efecto de liquidez añadida que hemos visto en los mercados por no solo el plan BTFP que tú comentabas, 100.000 millones la última semana del plan BTFP, ¿por qué los bancos siguen demandando dinero si no les pasa nada? Eso es lo primero. Sino lo segundo, también ese balance que no ha reducido, sino que ha incrementado, y ese TGA, la cuenta del Tesoro, han drenado mucha liquidez al sistema. Ahora, en los próximos meses deberíamos ver el efecto opuesto. Eso que dices tú del Goldilocks, en términos económicos, tampoco termina de ser real, que no haya un problema, esto del Goldilocks, de que todo esté aterrizando suavemente y perfecto. Por lo menos los PMIs no. Pero no solo eso, 3 de las 4 mayores quiebras de Estados Unidos bancarias se han producido ahora. Es que no, pues estamos aterrizando fantástico. Pues si llega a ser o llega a haber un problema... No sé. Al mercado solo le importa lo que haga la Fed y este miércoles eso veremos. Sí, eso las expectativas, José, le dan un punto a favor de pausar, pero veremos mañana con el dato de CPI, que ese es el que más va. Vamos a verlo. Seguimos mirando datos, en este caso económicos, mirando a la India, que se la está jugando al Fondo Monetario Internacional, no se crean. La India está copiando ese modelo chino de empezar a financiar, y lo está haciendo en yuanes, que es también curiosa esta, a distintos países. Y digo copiando ese modelo chino porque en lugar de hacer financiación al más puro estilo modelo europeo, que también se ha hecho, lo que hacen es que meten inversiones, financian empresas que pasan a tener capital estatal indio. Y eso está pasando en Egipto en concreto. De hecho han hecho una línea de crédito, esto lo ha dicho directamente el ministro de Abastecimiento de Egipto. Lo digo porque no es una cosa que esté filtrando la noticia india, sino que se le ha escapado en una entrevista al ministro cuando le han preguntado por la línea de crédito que recibió del Fondo Monetario Internacional de 3.000 millones de dólares para Egipto. Dice que el resto de aliados del Golfo Pérsico, ha dicho, en realidad han prometido miles de millones en inversiones. O sea que sigue en esa, está India, insisto, en esa misma línea. Se van a utilizar para importar productos, incluidos los alimentos, por cierto, para instalar determinadas centrales y puestos energéticos que necesita, que Egipto ha decidido que necesita, y que van a tener una capitalización estatal de India. Y de esta forma además se evita, dice el ministro de Abastecimiento en Egipto, que haya ciertas presiones sobre la economía, sobre todo en el punto de los precios, sobre la población. Y en lo geopolítico, les decíamos, hoy protagonista Silvio Berlusconi, el ex primer ministro de Italia, 3 mandatos, ha redefinido la política italiana en realidad, nos guste para lo bueno y para lo malo. Aquí alguna ministra en España se negaba a dar las condolencias porque, bueno, menudo personaje, pero la realidad es que para lo bueno y para lo malo son personajes que históricamente se envuelven y se desenvuelven dentro de una época y sirven para definirla. Gran parte de lo que pasó en Italia y de lo que ha pasado en Italia durante la vida política de Silvio Berlusconi tiene que ver con Silvio Berlusconi y con la manera del propio Berlusconi de hacer las cosas. Que es evidente que llevaron al final a un fracaso económico. Fue la crisis la que se llevó por delante a Berlusconi, Fue la crisis la que hizo que Italia se diera cuenta de que tenía un presidente que no estaba haciendo los gastos correctamente. Se empezó a hablar de si tenía o no tenía gastos personales vinculados a cuentas públicas, etcétera, etcétera. Eso fue lo que le desató y a partir de ahí una serie de escándalos personales que le fueron vinculando
para terminar de quitarlo de en medio políticamente hablando. Hoy ha fallecido y no deja de ser curioso que sean las condolencias lleguen desde Rusia y desde Estados Unidos, en un momento como el actual. Fíjense, pues quizá hubiera hecho hasta falta. El caso es que, por cierto, Estados Unidos ha hablado hoy, ha dado sus condolencias, ha dicho que Berlusconi era un amigo, pero más allá de esto, decía, se ha referido hoy a Estados Unidos, en concreto a Antony Blinken, el secretario de Estado, al si hay o no hay bases espías chinas en Cuba. Cuidado, el otro día Antony Blinken dijo que no había, luego John Kirby, desde la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, dijo que no tenían información al respecto, que esto no, que eran intoxicaciones, pero no dijo que no hubiera, que es que ya no es lo mismo, es un matiz importante. Una cosa es no hay y otra no tengo información, no son la misma cosa. Pero es que hoy, ojo, Antony Blinken, le escuchamos. To Cuba. When this administration took office in January 2021, we were briefed on a number of sensitive efforts by Beijing around the world to expand their overseas logistics, basing, collection infrastructure to allow them to project and sustain military power at a greater distance. They were considering a number of sites around the world for that expansion, including intelligence collection, facilities for intelligence collection in Cuba. In fact, based on the information we have... Ahora sí que tiene información. Resulta que efectivamente sí, venimos viendo que esto puede ser que esté pasando. Que tienen ya bases a gran distancia, pero que están buscando otras localizaciones, incluyendo Cuba. Y que esto lo saben desde 2019. Ojo, Y el viernes, jueves, es mentira, viernes, no tenemos información. El lunes, sí es verdad, lo sabemos desde 2019 por lo menos. En Estados Unidos, aunque pasa en todas partes. La verdad es que todo. El caso es que Antony Blinken da marcha atrás de esta forma. Estados Unidos sabe entonces que China quiere poner una base espía en Cuba, si es que no la tiene ya puesta, lo cual indicaría este grado de preocupación y sobre todo las dudas a la hora de comunicar, como se está comunicando todo este tipo de cuestiones. Pero habrá que ver cómo se ataja esto, porque evidentemente, y cuanto entiendo dentro de la publicidad que se le está dando a este asunto, cuanto más deje pasar ese hecho sin que China desmienta o diga algo al respecto, pues hombre, tiene el problema de que está permitiendo que esa base esté ahí. Dice que, de hecho, varios funcionarios de la propia Casa Blanca han ido diciendo por ahí que los expertos están evaluando los esfuerzos diplomáticos para frenar las operaciones de la República China en Cuba, porque es evidente, y lo saben desde hace tiempo, y la estrategia de la Casa Blanca, dicen algunos, ellos están filtrando ciertas informaciones ya, en realidad pasa por echarle la culpa a Donald Trump. Es decir, de no sabíamos nada, esto es de la administración anterior. Que puestos a eso podrían haber empezado por aquí. Pero bueno, con todo y con esto, y por terminar con esas claves geopolíticas, detuvieron en el día de ayer y han puesto en marcha 7 horas, y han puesto en libertad, 7 horas después, a la ex primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. Lo hablábamos al principio, un caso en el que ya en abril también detuvieron a su marido, a Peter Murrell. Tanto Murrell como Sturgeon han sido detenidos por el mismo asunto, y es que hay una financiación irregular del partido del SNP, de los escoceses, a cuenta de unas 700.000 libras que no está claro de dónde han salido ni cómo, pero que cayeron en cuentas y en determinadas campañas llevadas a cabo por la propia Sturgeon, y entonces, pues bueno, le salpican con esto. Ella dice que no es culpable de nada y que es evidente que irá contra todo, que no tiene nada que esconder, que total transparencia, y sigue manteniéndose en esa línea. No deja de ser curioso que con la que le está cayendo a Reino Unido, la información salga ahora, eso también es verdad. Es decir, que cuando Escocia está hablando de que quiere otro referéndum, porque esto del Brexit está fatal cerrado, y que no saben muy bien qué hacer, y que a Irlanda le vendrá bien, pero que a ellos no, de repente empecemos a ver, bueno, ojo los del SNP, que son todos unos corruptos. Ya veremos también cómo acaba este asunto. Hoy han comenzado también, y si me lo permiten por ahí vamos a acabar toda esta parte, Javi Luengo, buenas noches, las maniobras de la OTAN, ejercicios aéreos, no sé si previos o no a esa escalada de la tensión en Ucrania. Javi, cuéntanos, buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Concretamente desde hoy, desde este lunes, Alemania y durante los próximos 12 días va a albergar la mayor maniobra aérea de la historia de la OTAN, una ostensible demuestra de fuerza frente a Rusia, esa Rusia en guerra de Vladimir Putin, y sobre todo de preparativos también para la cumbre de Vilna del próximo 12 de julio, la que se va a celebrar en Lituania y en la que se va a discutir como asunto fundamental la membresía de Ucrania en la Alianza Atlántica. En los cielos alemanes van a navegar en estos próximos días los bautizados como Sloer Defender 23, planificados y coordinados por la Luftwaffe alemana, ejercicios en los que participan 25 países socios, entre ellos España, con un total de 250 aviones y unos 10.000 soldados desplegados. Los aliados practican de esta manera esa respuesta aérea conjunta a un ataque simulado contra un país miembro de la Alianza Atlántica, en este caso Alemania, pero la OTAN no es oficialmente la organizadora de estas maniobras. La organizadora es la Fuerza Aérea de los alemanes, de las fuerzas aéreas alemanas. Propuesta este ejercicio en 2018, antes de la invasión rusa, cuando ya había guerra, eso sí, en el Donbass, y Crimea se había anexionado por Vladimir Putin en 2014. Según la Luftwaffe, es el mayor ejercicio de reubicación de la fuerza aérea en territorio OTAN y uno de los mayores en toda Europa desde el final de la Guerra Fría. Estados Unidos es el país que más aparatos ha desplazado para este ejercicio aquí al viejo continente, un centenar. Alemania aporta 70 aviones y España participa con hasta 4 cazas, todos estabilizados en una base aérea en la zona de Bavaria, a la espera de lo que pueda suceder en los próximos días en el frente de guerra.